Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Eh, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, en vinculación con el Instituto de Química, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias en el cual investigadores del Instituto de Química nos han acompañado impartiendo o dictando conferencias relacionadas con la química. En esta tarde, pues tendremos una conferencia muy interesante y para ello le voy a pedir a la profesora Citlali Ruiz Solórzano, quien será la moderadora de esta sesión, que tome la palabra para pues iniciar con esta sesión. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por conectarse, bienvenidos a todos. Doctor, muchas gracias por su asistencia y pues también a Alma Cortés y al Instituto de Química por todo el apoyo que nos han brindado. Buenas tardes. Adelante, maestra Citlali, por Sí, favor. pues nuevamente les doy la bienvenida. Buenas tardes a todos, estimados asistentes a esta cuarta sesión del ciclo de conferencias que se organizan en conjunto con el Instituto de Química y el Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. El título de la sesión de hoy es Química Verde, una alternativa contra el cambio climático en México. Este tema pues es de gran relevancia para la conservación de nuestro planeta, del medio ambiente y por supuesto de nuestra salud. Este tema es presentado el día de hoy por el doctor David Morales Morales y bueno, nos acompaña la maestra Rosa Margarita Pacheco Hernández, que es nuestra secretaria auxiliar, el ingeniero Rafael Cuellar Lara, jefe de sección, la licenciada Alma Cortés, de vinculación del Instituto de Química y los jefes de sección de ciencias experimentales, nuestros profesores Elizabeth Nava, Etzali Esquivel, Yolanda Sandoval y Felipe Cabrera. A continuación, les voy a leer una síntesis curricular de nuestro ponente. El doctor David Morales Morales realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Química de la UNAM y el doctorado en la Universidad Essex de Inglaterra. Después de desempeñarse como postdoctoral fellow, becario postdoctoral, durante 3 años en la Universidad de Hawái, se integró en mayo de 2001 al Instituto de Química como investigador titular. Nuestro ponente cuenta con más de 130 publicaciones, incluyendo 6 reviews en revistas indexadas de circulación internacional, así como 7 capítulos del libro. Fungió como editor en jefe del libro The Chemistry of the Pincer Compounds, editado en Holanda, y es coautor del libro de texto de nivel licenciatura, Introducción a la Química Organometálica, editado por la Facultad de Química. Estas publicaciones le han valido cerca de 3,000 citas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el máximo nivel que otorga nuestra universidad. Es miembro de sociedades de química en México y en Estados Unidos de América. Ha sido profesor visitante en instituciones y centros de investigación de España, Alemania, Holanda, Inglaterra y Suecia, así como en diversos campos de la Universidad de California. Desempeña actividades de evaluación de manuscritos para más de 40 revistas de circulación internacional de las editoriales más influyentes a nivel mundial. Además, es evaluador de manera continua de proyectos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Mientras nuestro distinguido ponente expone, los invito a anotar sus preguntas en el chat para que al término de la presentación nos haga favor de responder. Sea muy bienvenido, doctor David Morales Morales, y adelante con su presentación, por favor. Citlali, muchas gracias. Nada más indícame si la parte del volumen de la charla está bien y si la pantalla también está bien. Y no seas malita, dame permiso para que pueda compartir la parte de la presentación, por favor. ¿El doctor ya es co-host? ¿Tiene los permisos? Creo que todavía no. Ahora creo que ya cambió, entonces creo que ya puedo.
En este momento ya está. Gracias. Eso es. Gracias, doctor. ¿Y se escucha bien? ¿Se escucha bien? Muy Si bien. nada más indícame, si no le subo un poquito más el volumen. No, está muy bien. Yo creo que está bastante bien. Entonces aquí estamos. Pues en esta parte de PowerPoint o Persistent Preferences. Déjame ver. No está haciendo claro aquí. Permítame un tantito, que eso es como normal. Déjame regresar a esto. ¿Dónde está? Pues la pantalla está. Ya Sí, se está ve viendo la bien, pantalla. se ve bien, Sí se ve. se ve bien. Les agradezco mucho. Venga, pues nada, de hecho, esta transparencia me agrada muchísimo, que parece ser que en breve ya será obsoleta. Por supuesto, teniendo la precaución y la responsabilidad correcta, sobre todo para que esto vaya funcionando bien. Y pues el día de hoy, la parte de la charla, como ya mencionó Citlali y mis otros colegas, o sea, primeramente les quiero agradecer mucho. Alma, gracias por la consideración, y a ustedes también por la oportunidad para poder hablar un poco de esto, chicos. Muchísimas gracias por la atención que van a poner a esto. La charla a lo mejor se pudiera extender un montón más, sobre todo de cosas en términos de qué es lo que podríamos hablar de este tipo de cosas. Realmente, como para poder abordar el tema, sobre todo de esta cuestión de cambio climático, que esto es como un síndrome realmente, muchísimo más allá que una cuestión meramente direccional, porque es multifactorial en términos de las cosas que pueden afectar. Denme un minuto más, que parece ser que me acaba de avisar que tengo ahí una cuestión con la batería, entonces para que no me vaya a apagar esto en un momento que no sea, déjenme conectar un cable aquí. Sí, doctor, no se preocupe. Y ya nomás déjenme que esto se ponga verde. Y listo, ya estamos. Entonces, vamos a ver una serie de cosas que en realidad, como ya les mencionaba a Citlali, aquí también, que al final de cuentas, por las cuestiones de tiempo, no diera todo el tiempo. Esta es mi cuenta de correo electrónico. En esta parte de abajo pueden ver un poquito más qué es lo que hacemos en la parte relacionada con la investigación para esto. Pero aquí tienen el correo electrónico, o sea, realmente si me escriben, es muy probable que no les responda de inmediato, pero por ahí de la medianoche, 1, 2 de la mañana, recibirán un correo en la parte de la respuesta a la parte de las preguntas que ustedes pueden hacer. Entonces, vamos a tratar de abordar la parte de la charla en aproximadamente 3 puntos fundamentales. No podemos llegar realmente a la parte de química verde sin ver cuáles son los pilares fundamentales que sostienen realmente toda esta parte de química verde, que hace aproximadamente 15 años que empezamos a hacer esta labor, empezaron a funcionar, y que realmente, como ustedes podrán a lo mejor percatarse un poco, esa planta petroquímica que tenemos detrás es un ejemplo realmente de lo que hoy en día la química verde, que te involucra un concepto fundamental que se denomina catálisis. Que de hecho, pues la gente que se dedica a hacer esta parte más profunda, sobre todo en términos de la parte química verde, lo denomina como uno de los pilares fundamentales del desarrollo. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a avanzar realmente, voy a irme como rapidito en esta parte para poder avanzar en la parte química verde hacia el final, y también tratar de introducir otro término que ya no nada más va en la parte de química verde, sino algo que se denomina sustentabilidad o sostenibilidad, dependiendo de las cosas dependiendo del más o menos de dónde se mueva y quién lo diga, ¿no? Pero vamos a tratar de avanzar lo más pronto posible. Citlali, o Margarita, alguno de ustedes, les pido de favor, yo llevo por aquí un cronómetro, pero en el momento que ustedes consideran prudente que la tengo que parar la charla, me dicen, si no, yo me sigo aquí, por favor. Sí, doctor. Sí, entonces, bueno, lo único que quiero que vean, entre otras cosas, y esta es probablemente una de las transparencias más importantes que quiero que vean realmente la gente que se dedica a este tipo de cosas, que son chicos como ustedes, que de hecho muchos de ellos inclusive están participando o participan en diferentes programas que nosotros tenemos de estancias cortas, que de hecho no deberían de ser estancias cortas, deberían ser estancias un poquito más largas, y que nosotros podamos tomar un seguimiento, sobre todo para la participación de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, realmente, pues nosotros nos fundamentamos y nos alimentamos con lo que normalmente se denomina, pues bueno, toda la parte del capital humano que ustedes representan, y pues realmente las puertas están abiertas. Ya hay programas, ya hay canales a través de los cuales ustedes pueden venirse a ver un poco, mucho más allá de lo que les voy a dar de manera teórica, qué es lo que se hace realmente en un laboratorio de investigación enfocado a este tipo de cuestiones.
Luego, pues por supuesto, nosotros estamos representando y lo que queremos es enriquecer muchísimo más la parte de la formación y sobre todo toda la parte del bagaje, no solamente científico, sino también en esto crear conciencia, sobre todo desde el punto de vista de cómo hacer las cosas mejor, desde el punto de vista de la UNAM. Y por supuesto, pues, bueno, toda la parte que nos fundamenta a nosotros y que sirve de soporte, que son pues la parte de la educación media superior, en este caso la parte del CCH. Entonces, ¿qué es lo que inspira realmente a hacer todo este tipo de cosas, no? Entonces, la parte de la inspiración realmente en esto, o sea, si yo les dijera a qué me dedico, yo me dedico a hacer algo que se denomina química inorgánica, que dentro de eso hay una parte de 2 especializaciones fundamentales, una que se denomina química de coordinación y otra que es la química organometálica. La química organometálica pudiera ser, no se considera tal cual una derivación real de la parte de la química de coordinación, sino como una parte fundamental diferente, digamos, sobre todo en esto, la forma como nosotros definimos la parte de los compuestos, a los compuestos de coordinación, y esto fue definido por este señor que nosotros tenemos aquí, que es Alfred Werner. Déjenme poner la parte del apuntador para que sea un poquito más claro. Y este señor realmente, a final de cuentas, lo que vino a hacer fue realmente definir mucho de la parte que nosotros pudiéramos tener en realidad de la definición y de la forma como nosotros podríamos ocupar a los compuestos en un momento dado en la presencia de una molécula orgánica que nosotros vamos a denominar ligante o ligando, como dicen los españoles o los colegas hispanos, con un metal. De hecho, esta parte del logo es atribuible a la parte de la Facultad de Química, donde hace apenas unos años se celebraron los 100 años justamente del premio Nobel que le dieron a este señor Alfred Werner. Este señor realmente lo que se encargó fue realmente de ponernos claro cuál era la relevancia de este tipo de compuestos y sobre todo que nosotros pudiéramos realmente entender que no somos, o sea, que a final de cuentas somos parte de este mismo proceso y que nosotros lo podemos utilizar, como vamos a ver más adelante, para el desarrollo de esta química verde, pero también como catalizadores para otro tipo de situaciones. Y esta transparencia probablemente es el mejor ejemplo de ello, ¿no? Regularmente, si nosotros le preguntáramos a alguno de ustedes o a cualquiera de nosotros, cómo se lleva a cabo el proceso respiratorio, pues nosotros pensaríamos ahora, sobre todo cuando tuvimos esta situación del COVID, que mucho de esto pues tiene que ver con una parte donde los pulmones y el sistema respiratorio resultan completamente relevantes y muy importantes para eso, ¿no? Sin embargo, esa es una parte que es una parte mecánica, donde viene justamente todo eso. Los pulmones se encargan de tratar de bombear, si fuera posible, sale toda la parte de la sangre, pero realmente la parte del proceso respiratorio pues radica justamente en esto que tenemos aquí, ¿no? Donde la parte de la sangre está compuesta justamente por 55% de plasma, que es típicamente lo que normalmente pues, viene en la parte de las transfusiones, la parte de las células blancas, la parte de las plaquetas, que es justamente para poder cubrir donde se generan las costras y toda la parte del sistema de curación, digamos, personal que hace el cuerpo, la parte de los glóbulos rojos. Y este tipo de cuestiones, inclusive la parte del mismo color que esos glóbulos rojos tienen, pues tiene un porqué. Y ese porqué, pues tiene que ver justamente con la parte de la estructura de los compuestos fundamentales que constituyen esto, ¿no? Y para eso, pues nos podemos remitir a este tipo de compuestos, ¿no? Donde nosotros podemos hablar directamente de la hemoglobina y un grupo que se denomina el grupo hemo, que es justamente este grupo que nosotros tenemos acá, donde si ustedes se pueden percatar, pues bueno, lo que tenemos, entre otras cosas, es un átomo de hierro, y está rodeado por átomos de nitrógeno, como en este caso en particular, y todo este conjunto que nosotros tenemos aquí, que está representado por estas bolitas, con esta parte que parece como un pedazo de uno de estos sistemas de vidrio que se utilizan para poderlo ver al microscopio, y que esto se encarga realmente de la parte del transporte del oxígeno, y que digamos que hablando desde el punto de vista químico, es lo que se encarga realmente de toda la parte del proceso respiratorio tal cual. Y esto, pues bueno, tiene partes fundamentales también, ¿no? Esta doble ligadura que nosotros tenemos aquí, o este doble enlace, pues tiene una parte que lo podemos denominar lipofílico, o es como más compatible con la parte de las grasas. Ustedes sabrán que la parte de la sangre es un sistema multicomponente, que está compuesto, entre otras cosas, que si ustedes se van a hacer un análisis de sangre, pues se puede ver el colesterol, se puede ver un número de grasa, se pueden ver varias cosas, pero también está constituido por agua, ¿vale? Que es una de las cosas fundamentales por las cuales nos tenemos que hidratar. Entonces tiene una parte lipofílica, una parte que es más afín por la parte de la grasa, y tiene una parte hidrofílica, que son estos grupos carboxilato que nosotros tenemos acá, donde estos grupos carboxilato pues básicamente lo encuentran en la cocina, que es muchísimo más fácil, como por ejemplo el vinagre, que en muchas ocasiones se utiliza pues bueno para hacer diversos platillos dentro de la misma cocina, ¿no? Pero la parte fundamental es toda esta estructura que nosotros tenemos de este grupo hemo, que permite, ¿sale? Que nosotros podamos utilizar este átomo de hierro
para diferentes funciones y que por ejemplo, tenga la fuerza suficiente como para poder pegar, que dentro de la química de coordinación se denomina coordinar, la molécula de oxígeno elemental, el O2, como para que esta molécula tal cual lo pueda transportar a lo largo de todo el organismo. ¿Sale? Este es un compuesto de coordinación. De hecho, si nosotros vamos a la parte de la definición, un compuesto de coordinación es un compuesto que tiene un átomo metálico, ¿sí? Y está rodeado por átomos donadores de electrones. En este caso pueden ser normalmente los átomos donadores por excelencia, pues son el átomo de nitrógeno, el átomo de oxígeno, el átomo de azufre, el átomo de fósforo, por ejemplo, que la mayor parte de ellos, entre más átomos o entre más electrones tengan para donar, se vuelve un enlace más fuerte. Entonces, en el caso del nitrógeno es un enlace de fuerza media, es bastante bueno como para poder hacer toda la función, pero si queremos un enlace que sea todavía más fuerte, podemos poner azufre. Más adelante a lo mejor podemos enfatizar un poquito más eso, pero de hecho la química de coordinación, y tanto la química de coordinación como la organometálica se denominan químicas suaves. Y eso tiene que ver con el tamaño de los átomos y la forma en cómo nosotros podemos, digamos, modificar, bueno, no modificar, sino, digamos, perturbar toda esa parte o hacer o darle forma realmente a toda la parte de la nube electrónica que tenemos allá alrededor. Entonces, entre más grande, por supuesto, es más flexible y se puede deformar de manera más sencilla, ¿vale? Pues bueno, lo vamos a dejar allí. Y esto, por supuesto, pues no es una cosa que ocurra solamente con nosotros. Esta es una parte que ha concluido o ha pasado de un sistema evolutivo a través del cual, pues nosotros empezamos con las plantas, ¿no? Y las plantas, a diferencia de nosotros, pues nosotros tenemos que comer y tenemos que tener, no podemos generar nutrientes de manera independiente, pero sí lo pueden hacer directamente las plantas como seres autótrofos. Y en este caso, si ustedes notan, digamos, la parte de la comparación en la que nosotros tenemos aquí, que tenemos un átomo de hierro y la estructura que tiene esta molécula, la parte de la planta no tiene una sola molécula, sino que tiene dos moléculas de clorofila. Sale que de hecho hoy en día inclusive lo utilizan para hacer dietas y una serie de cosas allí, pero por ejemplo quiero que pongan su atención en esto. El átomo y la diferencia, por ejemplo, de cambiar de un átomo de hierro a un átomo de magnesio, hace que este compuesto sea verde. Y todas estas cadenas enormes, por ejemplo, lo que permiten es que tengamos dos tipos de clorofila. Una de ellas que sea más empática, digamos, a los temas, a la parte de grasas, y otra sale que sea más dedicada a toda la parte que sea más compatible con la parte del agua. Entonces, la parte de la evolución que nosotros tenemos hoy en día directamente con la parte del grupo hemo es justamente esa parte en la cual yo puedo tener las dos funciones iguales directamente en una sola molécula. Y por supuesto eso hace la diferencia en que nosotros pues seamos del color que somos, sale más hacia un poco rosado dependiendo de la cantidad de luz que nos dé, en lugar de ser medianamente verdes, ¿no? Como luego algunos superhéroes, digamos, por ejemplo, de Marvel o alguna cosa así, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, a diferencia de la parte de la hemoglobina, la parte de la clorofila lo que hace es justamente esto, ¿no? Y entonces esto, por ejemplo, nosotros tenemos toda la parte, eso que ven esas estrellitas o esos fotonazos que luego nosotros llamamos, es justamente producto de la interacción que tiene la luz directamente, por ejemplo, con una hoja. Lo que nosotros tenemos aquí es como en presencia de agua, ¿sí? Nosotros generamos estas moléculas de ATP, ¿sale? A través de diferentes sistemas proteicos directamente, ¿sale? Para poder generar los nutrientes que la planta requiere, pero por otro lado, algo que es bien interesante es cómo producimos oxígeno, ¿sí? Como en este caso, y por eso llamamos que los bosques y las plantas pues son los pulmones de las grandes ciudades. Y por otro lado, cómo el agua se va rompiendo en dos cosas, se va rompiendo en oxígeno, que es lo que producimos hacia afuera, y por otro lado, en estos H's más. Lo interesante de todo esto sería muy bonito que nosotros pudiéramos hacer a través de un proceso químico, que estos H's más se pudieran transformar en hidrógeno. Y si esto yo lo pudiera transformar en hidrógeno, pues tendríamos no solamente la generación de nutrientes y de oxígeno bueno para el medio ambiente, sino también una fuente alternativa de hidrógeno, ¿sale? O una fuente alternativa de energía, que sería el hidrógeno, que a final de cuentas serviría y sería una fuente de energía completamente limpia. Y por eso es toda la parte de la introducción hacia dónde nos llevaría para una cuestión sobre todo de química verde, pero sobre todo para una cuestión sustentable para la generación de energía, en la cual nuestro subproducto del quemado de hidrógeno o del consumo de hidrógeno en presencia de oxígeno sería solamente agua, que otra vez nuevamente a través del mismo proceso lo podríamos hacer aquí para poder generar nuevamente esto. Sería prácticamente un sistema que podría ser no 100% eficiente por meras cuestiones termodinámicas, pero sí muy cercano a algo mucho más eficiente sin generar, por ejemplo, emisiones de dióxido de carbono, que son las que más dañan el medio ambiente. Bueno, entre otras, el metano, ¿vale? Entonces, de esto que nosotros tenemos aquí, perdón,
Tenemos, por ejemplo, que a pesar de que el sistema es muy sencillo, pues nosotros nos hemos complicado, bueno, no nos hemos complicado la existencia. La verdad es que nosotros lo que tratamos de hacer en un laboratorio es tratar de hacer moléculas que pudieran funcionar de la misma forma como hace la naturaleza, aunque realmente todavía no lo podemos hacer. Esto, por ejemplo, es tratar de mimetizar o tratar de imitar lo mismo que hace la naturaleza, pero de diferente manera con las herramientas que nosotros tenemos. Entonces, si ustedes ven, la parte del grupo hemo que yo tenía o la parte de la clorofila que yo tenía inicialmente, pues bueno, esto se complica muchísimo más, ¿no? Sobre todo para que yo pueda tener ese tipo de comportamiento que regularmente nosotros vemos con aquellas moléculas, pero con algo que ahora yo puedo crear en el laboratorio. Ustedes inclusive ven el átomo metálico que yo originalmente tenía, pues tampoco es magnesio y tampoco es hierro, ¿no? En este caso es zinc. Y esto, por supuesto, persigue otro tipo de objetivo en el cual yo pudiera utilizar esto para hacer fotosíntesis, pero artificial. De tal manera que yo lo pudiera utilizar pues, para diferentes cosas, entre ellas, por ejemplo, generar hidrógeno. Esto lo voy a brincar un poquito, sale poquito. Es un video que les iba yo a presentar que es de una película de Rambo, en el cual, déjenme ver si lo puedo adelantar un poquito, sobre todo a lo mejor eso sería valioso, para que ustedes vean realmente la parte que yo quiero que vean. Y este señor, básicamente, si ustedes vieron la película, o sea, básicamente se le entierra una rama en la parte del costado del organismo y a final de cuentas lo que ocurre, pues es que él trata de curarse. Lo que hace es abre una bala y en esa bala se pone la parte de la pólvora que vive dentro de la bala y lo que ocurre después es una cosa completamente barbárica de lo que va a hacer. Y los voy a dejar para que lo vean. Bueno, pues eso al final de cuentas lo que hace es un sistema, lo que hace es cauterizar realmente la parte de la herida, de tal manera que al final de cuentas, entre otras cosas, sane y deje de sangrar, pero por otro lado también para que nosotros podamos realmente quitar la mayor parte de las bacterias o los bichos que pudiéramos tener ahí para causar una infección. Eso que vieron realmente, que parece tan bárbaro realmente, ¿sale? Funciona muy bien, sobre todo para hacer algo basado justamente en estos procesos de absorción de luz que ocurren con la parte de la clorofila, basados en sistemas biológicos como la hemoglobina, para hacer algo que hoy en día se llama terapia fotodinámica de láser. Se los comento porque además es una cosa que de hecho se utiliza de manera muy común, sobre todo, por ejemplo, para gente que tiene problemas visuales, sobre todo, mucha gente que es afectada por síndrome metabólico como diabetes tipo 2 y sobre todo también, por ejemplo, por presión alta, que empiezan a crear mucha presión dentro de la parte del globo ocular y que a final de cuentas ocurre que mucho de esto empiezan a tener sangrados internos. Por ejemplo, la representación es justamente esta. Y lo que se hace en este caso, no ponemos pólvora, pero sí ponemos un compuesto como este, que si ustedes lo ven así un poquito de lejos, ¿sale? Se parece mucho tanto a la parte de la hemoglobina como a la parte de la clorofila. ¿Qué es lo que hace? Que dentro de todos estos anillos que tiene aquí, y estos dobles enlaces, acumula la energía, el láser realmente, yo inyecto esto, aunque no lo crean, suena muy bárbaro, pero esto realmente lo inyecto directamente sobre el globo ocular y a final de cuentas este compuesto una vez inyectado le hago pasar un láser. Ese láser estimula al compuesto tal cual, lo carga, digamos, de energía y eventualmente ese compuesto suelta toda la energía. ¿Qué es lo que hace? Justamente cauterizar esos vasos donde yo pudiera tener ese sangrado, que a final de cuentas yo no podría llegar de ninguna manera a través, por ejemplo, de una cirugía ordinaria, para que al final de cuentas ese cauterizado permita que no tengamos la pérdida de la vista en este caso. Esto normalmente se puede hacer así con el compuesto solo, que de hecho esta es la patente, se llama Bisudine o Bisudin, y también se puede poner un metal, ¿sale? De tal manera que eso pudiera funcionar. Más adelante van a entender realmente como por qué realmente estoy mencionando esto y la parte de los metales tal cual. Pues bueno, regresamos a esta parte y ahora vamos, ya explicamos la parte de la química de coordinación, sabemos que las moléculas orgánicas, que es por ejemplo la parte, ese centro donde yo tengo el metal rodeado, el átomo de hierro rodeado por grupos nitrogenados, lo mismo que en la parte de la clorofila. Ahora eso es la parte de coordinación. Tenemos un ligante o ligando y a final de cuentas tengo un metal allí. La parte de la química organometálica, tal y cual dice aquí, la gran diferencia que existe entre uno y otro es que aparte debo de tener un enlace metal-carbono.
En el otro eran solamente átomos donadores como nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo. Y en este caso, la definición más pura, digamos, de la parte organometálica es que yo tengo un enlace metal-carbono. Ese enlace metal-carbono, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar compuestos que en principio van a ser considerablemente más estables que los compuestos que yo tengo desde el punto de vista de la química de coordinación, ¿sale? Entonces, eso es lo que lleva a dos cosas. Este es un compuesto que se denomina ferroceno, y este señor, solamente por ponerle cara a los nombres, se llama Jeffrey Wilkinson. Y le dieron el premio Nobel, de hecho, no porque sintetizara este compuesto, sino porque explicó la forma en cómo se enlazan. Estos compuestos, digamos, se llaman de manera coloquial compuestos tipo sándwich, porque lo que yo tengo, si ustedes lo notan, son dos tapas, como si fueran las tapas de pan. Es un anillo de 5 miembros, se llama ciclopentadienilo, o ciclopentadieno en este caso en particular, uno arriba y uno abajo, y lo que sería la parte del ingrediente de ese sándwich sería este átomo de hierro que yo tengo aquí. Entonces, ¿esto cómo afecta? O más bien, ¿hacia dónde va? Pues bueno, primero lo que valdría la pena es explorar realmente, a ver qué tan nueva es esa parte de química de coordinación y esa parte de química organometálica. Como también quiero mencionar aquí, realmente no es algo completamente nuevo. Estamos hablando de más o menos siglo XVIII, 1760. Por supuesto, todavía no se le llamaba química organometálica, pero desde entonces ya utilizábamos compuestos, producíamos compuestos de cobalto, y algunos otros que de hecho van a ser mucho más relevantes hacia adelante, en los cuales, por ejemplo, puedo tener estas cosas que tienen moléculas moléculas de monóxido de carbono pegadas directamente a un metal, o esto que es muy famoso, que es el reactivo de Grignard, pero sobre todo la parte de cómo se aplican, sobre todo, por ejemplo, en la industria de la alimenticia, sobre todo para poder generar la margarina, que de hecho es una cosa que es completamente irrecomendable, sobre todo porque se empieza a acumular y empieza a tapar las arterias. Pero muchos de estos otros, por ejemplo, compuestos tal cual, en los cuales yo puedo tener compuestos a base de arsénico, y que sobre todo hacia más o menos principios del siglo XVIII, final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se utilizaban sobre todo para curar enfermedades venéreas en los puertos en Inglaterra, sobre todo particularmente en Londres, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con este compuesto que se denomina salvarsan, que de hecho todavía se utiliza en la industria veterinaria para curar la parte de la sífilis y otro tipo de, sobre todo otro tipo de condiciones para determinados animales de granja, por ejemplo, ¿no? Pero mucho más como ha venido avanzando la mayor parte de este tipo de química para que a final de cuentas fuera reconocida por la relevancia que ha tenido en los últimos años, con los premios Nobel desde 1912 y mucho más recientemente, o sea, en 1973, pero luego 2005, 2010, más recientemente con otros premios Nobel que han venido surgiendo, hasta prácticamente algunos de los cuales también tiene que ver con el último premio Nobel que tiene que ver con catalizadores de cobre. Entonces, este tipo de cosas ha sido bien interesante de cómo ha ido avanzando, y pues bueno, nuevamente por poner caras a los nombres, esta es una de las reacciones que además están mucho más cerca de mi corazón porque es algo que nosotros desarrollamos en el laboratorio, y esto era justamente para utilizar algún compuesto de un elemento que se llama paladio, que probablemente es mucho más conocido en la industria de la joyería, pero para formar enlaces carbono-carbono. ¿Esto cómo realmente se relaciona o por qué realmente ha tenido el reconocimiento del premio Nobel? Entre muchas otras cosas, o sea, no solamente facilita la parte en un laboratorio de síntesis orgánica, sino que además lo que ocurre es que muchas de esas reacciones se pueden llevar a cabo, ocurren para la producción de fármacos, lo que hace que bajen sus costos, y de esa manera nosotros podamos tener la canasta básica, sobre todo de fármacos, son muy importantes, entre ellos sobre todo para curar males que son sistémicos, como por ejemplo la presión alta. Entonces, esto también, por ejemplo, pudieran ustedes pensar, y esto como a mí, como para qué me interesa, ¿no? Seguramente conocen esto que yo estoy presentando en esta transparencia, que son los famosos LEDs, ¿sale? O Light Emitting Diodes, o Light Emitting Diodes, o que se utilizan, pues no solamente para poderlos tener así, o para poderlos tener, por ejemplo, en algún microbús que seguramente los han visto, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que los puso de moda fue este señor, ¿no? Que a final de cuentas, no solamente por lo que usaba, sino por el tipo de vehículo que empezó a usar, y que esto inclusive sale el uso de LED dentro de, por ejemplo, máquinas, como por ejemplo estos automóviles que tenemos allí, tienen que ver mucho justamente con la parte del ahorro de energía, que a final de cuentas dentro de la parte de sustentabilidad y la parte química verde tienen muchísimo que ver con la parte de cómo se van a realizar las cosas. Entonces, esto, ¿cómo surge? Estamos hablando, fíjense, lo único que probablemente quiero que llamar su atención aquí es el año 2007, donde por primera vez se reportó, por ejemplo, las pantallas de tipo LED, ¿sabes? Se llamaba LED Blue, ¿sí? Como dice en esta parte de acá, y esto es justamente porque dentro de ellos la parte de los diodos o la parte de los LEDs, que es más difícil de hacer, son aquellos que son
blancos de baja energía o azules. Entonces, dentro de eso, lo que nosotros logramos o que la gente logra cuando hacen el diseño de este tipo de pantallas es que la parte de la nitidez y sobre todo los colores se vean considerablemente más vivos. Ahorita vamos a ver cuál es la parte de la relevancia de este tipo de cosas. Además, una de las cosas que hicieron mucho mejor este tipo de cuestiones es que si ahora ustedes van, sobre todo ahora que hay baratas, normalmente una televisión de estas costaba alrededor entre 30 y 50 mil pesos en el momento en el que la sacaron, y aún ahora con toda la inflación, ustedes pueden ir a una tienda como de estas grandes, como Costco, Sam's, etcétera, y verán que una televisión de estas grandes, casi de 50 pulgadas, no cuesta más de 10 mil pesos. La misma tecnología lo que hace es que con el avance que tiene es abaratar las cosas, de tal manera que a final de cuentas también estamos haciendo una parte de química sustentable aquí, o de cuestiones sustentables o sostenibles, de tal manera que al final nuestro consumo energético con un equipo como estos es considerablemente menor. Pero no solamente eso, sino que evitamos parte del volumen que nosotros ya teníamos con una tele que tenía un cinescopio, esas teles viejitas donde nada más teníamos el color blanco y negro. Y hoy en día, por ejemplo, no solamente hemos avanzado en esto, sino que tenemos televisiones que se denominan de quantum dots o de puntos cuánticos, donde todavía la nitidez es considerablemente mayor y el consumo energético es extremadamente bajo. Eso también no solamente se ha manifestado en la parte de los televisores, sino también, por ejemplo, en los mismos focos que pasamos del foco de filamento incandescente a la parte de los focos ahorradores, y hoy en día, pues prácticamente toda la luz que nosotros tenemos se basa a base de LEDs, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones también es como va avanzando la tecnología. Ahora, ¿cómo luce un LED, digamos, en la parte fundamental? Entonces, para eso, lo que nosotros tenemos es que tenemos que tener muchos sistemas conjugados. ¿A qué me refiero con sistemas conjugados? Tenemos que tener muchos dobles enlaces, triples enlaces, de tal manera que si yo, por ejemplo, irradio esto o lo excito a través de la presencia de luz, lo que yo voy a tener efectivamente es que este electrón va a brincar para acá y de aquí para acá y de aquí para acá y de aquí para acá. Y esos brincos de electrones lo que van a generar es emitir una energía. Y esa energía va a ser de diferentes colores para que yo pueda hacer o esa terapia fotodinámica del láser, que también estos compuestos sirven, o bien que yo tenga una nitidez de una película que ustedes vayan a ver en la plataforma electrónica que ustedes quieran, o una película. Pero, para que eso funcione además, si yo puedo tener esto que nosotros llamamos bloques de construcción o building blocks, ¿sí? Que son básicamente como piezas de Lego, que a final de cuentas puedo juntar una con otra, ¿no? Esto, por ejemplo, se pega directamente con este botón que está por acá y me genera este triple enlace aquí. Y a final de cuentas también lo bonito de todo este asunto es que además no estoy haciendo una química o no estoy haciendo una ciencia donde solamente vaya yo a crear pantallas de televisión, sino que estos compuestos, particularmente con este elemento que yo tengo aquí, que es el rutenio, también me sirven para, por ejemplo, para atacar problemas mucho más grandes, son por ejemplo el cáncer. Y este tipo de compuestos, por ejemplo, me van a dar un color si yo tengo un anillo aromático aquí, si yo tengo dos anillos aromáticos aquí, me van a dar otro color, y si yo lo tengo en esta forma de estrella, me van a dar otro tipo de colores. Entonces, lo que tengo ahora son compuestos multifuncionales, que yo los puedo utilizar para química biológica, química medicinal, y estos otros que yo tengo aquí, que lo puedo usar para la industria o la química de los materiales. Luego, esto además va a servir sobre todo porque esto aquí yo necesito paladio, lo que les mencionaba hace rato de los premios Nobel, para poderlos juntar aquí. Que ese paladio me sirva como el padre o el sacerdote que va a ser los que se unan, ¿sale? Para poder tener una función sinérgica que funcione mucho mejor con otro tipo de propiedades que no serían, ¿sale? Posibles por cada uno de estos compuestos de manera independiente. Y entonces, aquí viene otro concepto. Y es justamente qué es lo que yo estoy haciendo. Normalmente el concepto de catálisis, seguramente lo han oído en múltiples contextos, pero este contexto de catálisis empezó, digamos, de una manera primaria con Jacobo Berzelius. Estamos hablando otra vez mediados o principios más o menos del siglo XIX, sobre 1826 que tenemos ahí. Y todo este rollo que yo tengo aquí es justamente por una cuestión meramente filosófica. Normalmente, por ejemplo, para la obtención de un doctorado, por ejemplo, como el que yo tuve en Inglaterra, normalmente no me dan un doctorado en química. El doctorado que me dieron es una cosa que se llama PhD, y ese doctorado es un doctorado en filosofía. Y es por la forma en cómo se manejan la parte de las ideas para poder llegar a una conclusión a través de una cuestión experimental. Jacobo Berzelius, dentro de todo el discurso que se tira en esta transparencia, básicamente llega a la conclusión de que dice que él va a llamar fuerza catalítica a la descomposición de dos sustancias por una fuerza que él denomina catálisis.
En ese tiempo realmente la parte de la definición de catálisis era descomponer cosas, la capacidad de poder romper enlaces, justamente en este caso en particular de Berzelius por efecto de la electricidad, ¿sí? Hoy en día esto es un área de muchísimo, muy amplia aplicación que se llama electrocatálisis. Pero en esto vamos a ver cómo ha ido cambiando un poco la parte de la concepción de la definición de lo que originalmente Berzelius dijo pues ya hace un número de años. ¿En qué consiste esto de la catálisis? Pues la catálisis consiste en hacer las cosas más fáciles, pero no solamente más fáciles, sino que también me cueste menos trabajo hacer. Yo siempre he creído que la persona con la que la gente probablemente más floja, yo me considero dentro de eso, ¿sale? La gente más floja es la que realmente puede generar ideas importantes, sobre todo porque lo que no queremos es consumir energía, ¿sale? Así a lo loco nada más. Entonces, una reacción catalítica normalmente requerimos toda esta cantidad de energía para poder hacerlo. Y seguramente si alguno de ustedes ha trabajado en el campo o alguna vez que ha habido una construcción en su casa, sabrán que subir una carretilla como esta cargada con, por ejemplo, no sé, arena, cascajo, sobre todo si la arena está mojada, cuesta un montón de trabajo para poder alcanzar este punto. Este punto, desde el punto de vista energético, yo tengo que llegar aquí para que la reacción ocurra. ¿Qué tal? Que en lugar de que yo me vaya por toda esta parte hacia arriba, me voy por esta parte abajo y me voy por toda la parte planita. Que eso, por ejemplo, ocurre, no sé si en algún momento han tenido la oportunidad de pasar por esta autopista que va de la Ciudad de México a Toluca. Normalmente, pues lo que se hicieron fueron, pues agujeros, túneles, realmente lo que se tiene allí, que es justamente para que yo me evite todo eso de estarle dando vueltas probablemente a todo el cerro, ¿sí? O bien estar haciendo subidas que van a hacer que mi motor se force más y que yo gaste más combustible. Es irme por la parte de abajo. Pero por supuesto, lo que yo acabo pagando en términos de energía de activación y esta parte de la entalpía es justamente lo que yo pago en mi, pues como cuota, sale para la parte del tránsito, digamos, a través de ese tipo de carreteras, ¿no? A final de cuentas, yo lo que quiero llegar es o más rápido, de manera más eficiente, y si no, pues mejor me voy por la libre, ¿no? Que la libre básicamente sería esta que me cuesta más trabajo. ¿Para qué? Para llegar a este punto y eventualmente en una reacción química tal cual poder llegar a la parte de los productos. Entonces, esto, además, la parte más importante o la parte más bonita de un catalizador es que puede hacer la reacción que normalmente nosotros la hacemos en un laboratorio de manera estequiométrica. ¿A qué me refiero con la parte estequiométrica? Es decir, yo solamente voy a producir una cantidad en particular, una mol, ¿sí? De un producto en particular, ¿sí? Y mientras que la parte catalítica lo que va a permitir es que lo haga yo una vez, dos veces, tres veces, y los catalizadores más eficientes lo pueden hacer hasta 1.000.000 de veces en aproximadamente entre 10 y 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Si yo realmente pudiera poner a gente a trabajar, necesitaría poner a trabajar en un momento dado para generarlo en un momento en particular, 1.000.000 de personas para hacer la misma reacción al mismo tiempo, confiando que todas iban a obtener el mismo rendimiento en una reacción en particular. En este caso el catalizador lo hace, ¿no? Y tenemos un montón de catalizadores diferentes. Otra de las cosas que son importantes también es que dentro de toda la parte de esa catálisis que se hace, o de esa, sí, de esa catálisis que queremos hacer, de esa transformación catalizada por un compuesto en particular, ese catalizador que yo voy a considerar ahí no se gasta en el proceso. Es decir, si eventualmente yo termino la reacción y se me acaban todos los sustratos o toda la materia prima para hacer la reacción, le puedo echar más y la reacción va a seguir otra vez. ¿Sale? Entonces es un proceso bien importante y por eso justamente se denomina como uno de los pilares fundamentales de la química verde. Sobre todo porque eventualmente no solamente hacemos que la reacción ocurra de mejor manera, muchas más veces, sino la mayor parte de las veces no tenemos subproductos. Y es también una de las cosas fundamentales que que realmente respalda toda la parte de la química verde. Entonces, en esto, algo que es importante y que eso lo aprendí justamente en la primera clase que tuve cuando entré a estudiar la licenciatura, ya tiene un número de años en la Facultad de Química, tiene que haber definiciones, sobre todo para que nosotros podamos entender de manera clara y consistente, sobre todo para todos, el mismo concepto de qué estamos hablando de la parte de catálisis o catalizador o etcétera, ¿no? Entonces, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define catálisis desde el punto de vista químico como una transformación química motivada por sustancias que no se alteran en el curso de la reacción, que es justo lo que les acabo de mencionar. Entonces, un catalizador está allí. En el proceso sí puede cambiar un poco en la parte de toda la transformación que va a hacer, pero no cambia hacia el final. De tal manera que eso es bien importante porque lo podemos recuperar, lo podemos montar, digamos, por ejemplo, como si yo montara a alguien en un caballo.
pero esto lo puedo montar sobre polímeros, lo puedo montar sobre otro tipo de polímeros, polímeros o materiales insolubles, como para poder hacer lo que yo lo pueda reutilizar, filtrar y utilizar un montón de veces. Eso ahorita lo vamos a ver ahorita con una parte de definiciones. Y luego, dentro de esto dice transformación motivada por sustancias que no se alteran en el curso de la reacción. Eso, ¿cómo se llama? Pues esa sustancia se llama catalizador. Y ese catalizador se define como un cuerpo capaz de producir una transformación catalítica. Aparentemente suena redundante, pero pues realmente la parte de la definición probablemente más importante, que si ustedes ven aquí no tiene absolutamente nada que ver con química, dice que catalizar es producir una catálisis, pero lo más interesante de esto es que catalizar es favorecer o acelerar el desarrollo de un proceso. Y ese proceso puede ser una reacción química, como lo que hemos estado abordando aquí, o bien un montón de otras cosas más, ¿sale? Por ejemplo, como por qué creen que esta casa que se dedica a hacer perfumes y otro tipo de artículos de belleza, le puso catalizador a esto. Y hay catalizador, en este caso es para hombre, pero también hay catalizador para mujer. Y entonces en eso, normalmente cuando lo hacemos esto de manera presencial, podemos abrir realmente una cuestión de opiniones para preguntarle a la gente como por qué realmente se llama catalizador. Pues bueno, porque quieren favorecer un proceso. Si uno se pone un perfume es porque quiere oler bien, ¿no? Para así, si va a ser el proceso, pues la gente se pueda acercar y no se aleje de ti, que calces más bien una atracción y una repulsión, que una repulsión, ¿no? Y a final de cuentas ustedes sabrán que entre más cerca se encuentran dos cuerpos o dos átomos o dos moléculas, es más probable que haya un proceso de colisión que a final de cuentas cause una reacción. La reacción que nosotros queremos tener aquí es una reacción que sea favorable, sobre todo, por ejemplo, si estamos interesados en esa persona, ¿no? Muchas ocasiones el catalizador no tiene que ser un perfume, ¿no? Muchas ocasiones es una invitación a comer, una invitación al cine o una rosa, por ejemplo, como hacen el 14 de febrero, unos chocolates. De tal manera que nosotros queremos acelerar o promover un proceso que a final de cuentas funcione para lo que nosotros queremos hacer. Y no necesariamente la definición va desde el punto de vista químico, ¿sale? De hecho, por ejemplo, ¿no? El extremo es esto. Este es de una marca que es bastante comercial, que se llama English Leather, pero en este caso se llama English Lady, y es pues desodorante femenino con feromonas, ¿no? Y o sea, la parte de la misma comercialización que se hace, el spot publicitario que hacen, domestícalos con English Lady, o atrápalos con esto, ¿no? O sea, es toda la parte del concepto fundamental que inclusive desde el punto de vista químico y de productos naturales pudiera realmente afectar. Esto realmente de manera experimental, pues bueno, nunca lo he visto y tampoco realmente sé si realmente el desodorante tal cual contiene la parte de las feromonas, ¿no? El hecho mismo es que sabemos que efectivamente la parte de las feromonas funciona. Se utiliza hasta los insecticidas, de tal manera que esas feromonas son particulares, como por ejemplo para atraer a las hembras o a los machos, por ejemplo, cuando se está utilizando en la parte de los insecticidas, y de esa manera poderlos combatir, de tal manera que o se separan o bien solamente se causa, digamos, el efecto directamente sobre alguno de estas, de estas dos partes que constituyen, por ejemplo, una especie en particular que no sea deseada, por ejemplo, para una cosecha o así por el estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, algunas de las definiciones, la definición probablemente mejor que he encontrado de catalizador, y seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo, fue en un cómic. ¿Sale? Estos cómics, de hecho, ha resurgido últimamente y es un cómic que se encuentra libre de acceso en la red y se llama Catalizador, tal cual. O sea, es un superhéroe que se llama Catalizador y ese superhéroe catalizador se denomina agente de cambio. Y es una definición que, de hecho, desde el punto de vista, por ejemplo, del coaching o desde el punto de vista industrial y de muchas otras cosas, se ha tomado como una de las banderas fundamentales como para definir, ¿sale? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con un catalizador? Nosotros sabíamos que era un agente de cambio y que era un efecto fundamental como para poder lograr la parte química verde y mucho más ahora con la parte de sustentabilidad. Pero desde el punto de vista social también se considera eso, ¿no? Tú vas a ser un catalizador como para que la industria o el departamento donde entras a trabajar funcione mejor. O tú vas a ser el catalizador para que todo el grupo que viene detrás de ti pueda funcionar de esa mejor manera. Entonces, lo hemos interpolado, porque esto nació en la parte de la ciencia, ¿sí? Justamente a toda esa parte social. E inclusive, por ejemplo, con cosas como estas, ¿no? O sea, grupos en los cuales, como por ejemplo que sé que es del gusto, a mi hijo le gusta mucho, y es una canción que se llama The Catalyst, tal cual, ¿no? Y eso, pues bueno, ya luego lo buscan ustedes en la red, pero básicamente lo que ocurre con este caso en particular, pues es que se refiere a la forma en cómo nosotros podemos servir como agentes de transformación dentro de la misma sociedad, comportándonos sobre todo para poder lograr este tipo de cosas como conceptos tan grandes como el que estamos tomando en cuenta el día de hoy, como la parte del cambio climático.
Vámonos a una cosa todavía más básica. Básicamente, como ustedes estaban en la secundaria, la definición de la palabra catálisis tal cual, que es importante que nosotros la tengamos, viene de dos prefijos griegos. Uno de ellos es kata, que dice que es la disminución, que normalmente se basa en disminución de energía, básicamente para que yo pueda lograr un proceso, y la parte de lisis, que significa romper, que es básicamente la misma definición de Berzelius, que hoy en día realmente la parte del concepto de catálisis no necesariamente se relaciona con la ruptura de enlaces, pero, o más bien sí con la ruptura de enlaces, pero para la formación o la génesis de otros enlaces nuevos, al menos energéticamente hablando, de mayor valor agregado, ¿sale? Y que de esa manera puedan servir como fármacos o como materiales inteligentes, como materiales de alto valor agregado para múltiples aplicaciones, ¿no? Y esta otra definición, que bueno, me suena así un poco más filosófica, luego de repente también de las corrientes políticas que ustedes quieran adoptar, pero es un catalizador que particularmente para nuestro país, que por ejemplo es uno de los principales productores petroleros en el mundo, pudiera haber funcionado un montón. Siempre hemos hablado del petróleo como el oro negro, pero no hemos sido capaces todavía, porque no contamos con las tecnologías como para poder explotarlo de manera correcta y de esa manera generar productos de muchísimo más alto valor agregado y que de esa manera se pueden utilizar para el beneficio de la comunidad, ¿no? Pero bueno, esta es la forma como se escribe catálisis o catalizador en chino, ¿no? Entonces esto además paradójicamente muy relacionado con la definición de Berzelius, también esto quiere decir divorcio, ¿no? O sea, es como romper o tener fuerzas aquí, que a final de cuentas lo que hacen es romper esa interacción fuerte que teníamos en un matrimonio y que a final de cuentas, pues bueno, se acaban rompiendo por las razones que ustedes quieran, ¿no? Y ahí el catalizador, en este caso, pudiera ser otra persona o pudiera ser inclusive la parte de la actividad que la gente no o deja de hacer más bien en un momento dado, ¿no? En eso no nos vamos a meter porque son detalles de otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, procesos catalíticos, dos que están muy cerca de nuestro corazón. La primera, sale generalmente nosotros si vamos a comer, nos gustaría, por ejemplo, de repente echarnos, pues, un aperitivo, ¿sale? O echarnos una copa al final de todo esto. Y esto más o menos estamos hablando de aproximadamente 5,000 años anterior a Cristo. Y estamos hablando de algo que ahorita vamos a analizar un poquito más de cerca, de manera no tan detallada, pero al menos sensible como para tratar de provocar un poco la curiosidad de ustedes y busquen un poco más. Esto se llama catálisis enzimática. Ahorita vamos a la parte de la definición, pero es como nosotros hacemos realmente todavía a la fecha. Si la transformación, por ejemplo, de azúcares que normalmente vienen en diferentes cultivos o los jugos o la parte de los extractos que tiene de ellos, como por ejemplo la caña de azúcar, que es de donde se saca la parte del ron en muchos países hacia la parte de Sudamérica, y por ejemplo como este que es el brandy, que normalmente pues se saca de un proceso catalítico enzimático a partir del jugo de la uva, igual que el vino, igual que otras cosas, pero otro más también que tiene mucho que ver y que ha cambiado mucho, sobre todo la forma en cómo nosotros tuvimos la vida, particularmente sobre todo para evitar enfermedades cuando, por ejemplo, sobre todo en la parte del siglo XVIII, principio del siglo XIX, la gente se empezó a lavar las manos en Inglaterra, ¿sale? Y eso quitó mucho de las enfermedades estomacales que se generaban allá, y la presencia de jabón. Y eso también, normalmente la parte del origen del jabón se conoce desde la parte de que los neandertales o muchos de los grupos primitivos que teníamos en el origen del hombre empezaron a cocer carne, utilizar el fuego para cocer carne, y eso generaba grasas que a final de cuentas se combinaban con muchas de las bases de los suelos alcalinos en los cuales estaban. Y no sé si han visto, pero ustedes han hecho alguna vez una fogata, si ustedes le echan agua, muchas ocasiones saca burbujas como consecuencia del mismo proceso de evaporación del agua, pero muchas ocasiones saca un montón más de burbujas por el proceso de saponificación que se está llevando a cabo por la presencia de base y la grasa que se lleva a cabo. Todavía muchos de los jabones, particularmente aquellos que son, por ejemplo, los que pongo aquí, son jabones y son industrias mexicanas, se generan a través del proceso fundamental, que es ese proceso de saponificación. Y son dos procesos que, por un lado, implican, digamos, un gusto, sobre todo cuando tenemos reuniones familiares, etcétera, sobre todo que ya se viene fin de año, y este otro que nos ha provocado o nos ha causado que nosotros podamos tener mucho del cuidado de la higiene personal y evitado un montón de enfermedades, entre ellas, que fue una cosa fundamental ahora en la pandemia del COVID, lavarse las manos de manera muy seguida y de manera muy continua. Entonces, en esto, la catálisis enzimática, como su definición lo dice, la mayoría de las reacciones ocurren en los sistemas vivos y son catalizadas por proteínas que nosotros llamamos enzimas. Y en los seres vivos, pues me refiero a esto, y como tenemos que tener un poco de equidad de género, pues ahí está también para las chicas, etcétera. Y entonces, este tipo de cosas normalmente la catálisis enzimática normalmente ocurre y son extremadamente específicas. La naturaleza no se equivoca.
son proteínas, ¿sí? Que normalmente se denominan enzimas y cada una es tan específica que tiene su nombre personal, prácticamente luego a veces nombre y apellido. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos una que se dedique, por ejemplo, ¿sí? Que su función es la actividad específica con, por ejemplo, para la hidrólisis de la urea, sale que es algo fundamental, porque si esta ureasa, ¿sí? Que prácticamente el término asa que viene acá atrás, es justamente que rompe la urea, no existe, empiezan a tener condiciones, sobre todo en el organismo, como por ejemplo la gota. Se empiezan a acumular cristales, sobre todo de urea, directamente, por ejemplo, en la parte de las coyunturas de los huesos, donde se juntan estos, de tal manera que al final de cuentas no se pueden mover. Muchos de ellos también se cree que pueden causar sistemas artríticos o condiciones mucho más complicadas, pero para todo esto, por ejemplo, tenemos alcohol deshidrogenasa, que es probablemente uno de los ejemplos más grandes y que está distribuido además de manera genética alrededor del mundo. Entre ellos, por ejemplo, los que luego a veces tienen carencia de alcohol deshidrogenasa son los países orientales. Por ejemplo, los japoneses, la gente en Corea y etcétera, de tal manera que al final de cuentas la cantidad de alcohol deshidrogenasa que tienen es muy pequeña y por eso el consumo de alcohol que tienen tiende a ser considerablemente bajo, porque pueden morir de una congestión alcohólica básicamente tomándose 2 o 3 caballitos de tequila, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que hay que considerar en eso y somos muy afortunados en realidad de que nosotros tengamos dentro del organismo por el mismo diseño que tiene el cuerpo para que cada una de estas enzimas lleve a cabo una función fundamental dentro del cuerpo. Ahora, muchas de estas cosas, inclusive muchas de las enzimas que no necesariamente son las que tienen que ver, por ejemplo, con sistemas como la diabetes tipo 2. Sale que, por ejemplo, eso es una cuestión que tiene más que ver con otro tipo de funciones que dejan de realmente llevar a cabo una función adecuada, pero al final de cuentas también tienen mucho que ver con la forma en cómo se vienen, por eso la parte de la diabetes tipo 2 se denomina como un síndrome metabólico, y esto normalmente la parte de las enzimas tiene esta forma, donde normalmente esta parte que tenemos resaltada en colores es la parte del centro activo de esa proteína, de esa enzima, y toda la otra parte es la parte del cofactor o todo el sistema proteico que constituye eso. Muchas ocasiones nosotros en el laboratorio hemos sido capaces de poder sintetizar toda la parte de los centros activos, pero el centro activo sin toda la otra parte proteica que lo rodea, ¿sí? La parte del cofactor, acaba por no funcionar. Pero todavía ese es uno de las grandes cosas que todavía se requiere muchísimo trabajo por hacerlo, pero por ejemplo, muchas de las contribuciones que ha habido, sobre todo con el último premio Nobel, llevan a que hemos avanzado otro pasito más adelante en poder hacerlo mejor. ¿Cómo funciona una proteína? La proteína, la enzima, al final de cuentas es una cosa maravillosa, ¿sabes? Porque funciona de la manera más eficiente que ustedes se puedan imaginar y es súper selectiva. Por ejemplo, es lo que ustedes están viendo en esa figura de ahí. Ustedes ven, podemos tener 3 sustratos o una mezcla bien complicada, como por ejemplo puede ocurrir con la sangre, o lo que con nosotros, por ejemplo, consumimos de comer. Al final de cuentas, la enzima que representa toda esta bolita que nosotros tenemos acá, tiene esto que se denomina un sitio de reconocimiento. Y a pesar de que este tiene la misma forma que este otro de acá, y este otro que aquí se parece mucho, pero le falta la parte de la boquita que tiene aquí, no ajustan. Y solamente hasta que la proteína reconoce realmente la forma que tiene allí, entonces cierra y lleva a cabo el proceso de ruptura. Entonces, y por eso tenemos un montón de enzimas en el organismo y funcionan todas y cada una de ellas de manera sincrónica, ¿sí? Para poder funcionar y que nosotros funcionemos absolutamente todos los días de la vida, desde el proceso en el cual nosotros estamos funcionando, nos estamos formando en el útero, hasta el último día de nuestra muerte. De tal manera que a final de cuentas, inclusive yo si estoy durmiendo, todos estos procesos enzimáticos están ocurriendo todo el santísimo día, ¿sale? Entonces es una cosa maravillosa la forma en cómo funciona el organismo. Luego, si el sustrato no es el adecuado, ¿sale? Muchas ocasiones, pues bueno, simplemente no funciona, pero puede ser afectado por otro tipo de factores, ¿sale? Y esto es lo que muchas ocasiones causa que, por ejemplo, la parte síndrome metabólico, como por ejemplo, poder tener una mala alimentación o poder estar expuesto, no sé, a radiaciones, como por ejemplo el sol, muchas ocasiones pueden causar que tengan otro tipo de enfermedades que pueden ser mucho más graves como para el organismo. En este caso en particular, la parte de las enzimas, una de las cosas que más le afecta es la acidez o la basicidad que nosotros tengamos allí, ¿vale? Y eso, por supuesto, va a depender mucho del grado de alimentación, el estilo de vida que nosotros tengamos, y si la enzima, ¿sale? Está afectada, por ejemplo, por un pH, en este caso, demasiado ácido, el sitio de reconocimiento, que es este huequito, esta que parece boquita aquí, se modifica y se perturba, de tal manera que esa distorsión que nosotros tenemos aquí no permite que el sustrato pueda entrar, y entonces ese proceso fundamental que funciona de manera sinérgica con todos los otros no se lleva a cabo. Y entonces eso es lo que nos empieza a causar enfermedades,
¿sí? Entonces, por eso normalmente tenemos que tener un equilibrio y por eso si alguna vez ustedes se van a hacer un análisis ya de, no sé, 30 y tantos elementos o 40 y tantos elementos, se dicen como, ¿para qué demonios me están midiendo tantas cosas? Es justamente para poder que el médico tenga más criterios o más datos como para poder dar un diagnóstico lo más cercano a lo correcto, ¿vale? De tal manera que así a final de cuentas, si el proceso es, si se puede tratar, pues se puede tratar y si no se puede, a ver de qué manera se puede controlar, ¿vale? Entonces, ahí vamos con eso y espérenme tantito que está procediendo. Y esto, por ejemplo, de manera general, esto, por ejemplo, en el caso de las proteínas, esto inclusive lo pueden hacer en casa y realmente se los pongo porque es una cosa que es muy sencilla, porque seguramente ahorita, sobre todo por toda la parte de la pandemia, tendrán etanol ahí, porque lo utilizamos para lavarnos las manos, para estar yo, por ejemplo, todo el tiempo todavía sigo cargando esta botellita que tiene alcohol, es alcohol desnaturalizado, ¿por qué? Porque de otra manera en algún momento el mismo alcohol se lo tomaba la gente, y esto, sale, es un ejemplo fundamental como para poder ver cómo se desnaturaliza una proteína, en este caso del huevo. Déjenme adelantarlo un poco porque el video es un poquito largo, pero por ejemplo, se tiene un poco de alcohol y a final de cuentas, pues lo único que se pone la parte de la clara, no la parte de la yema, y se le pone alcohol. Y simple y sencillamente lo que nosotros vemos es cómo va cambiando la estructura de esa clara de huevo. decir, en esta experiencia, decir, observar todos los cambios que se En el comienzan momento a en el que ustedes le producir ponen, en esta experiencia. eso parece como un huevo tibio, ¿sí? O como si ustedes empezaran a calentar un huevo en el sartén. Lo único que hace es un proceso que nosotros denominamos desnaturalización de la proteína, que también pueden hacerlo, sobre todo probablemente las chicas, ahora ya no está limitado para las chicas, también los jóvenes lo pueden hacer, que son cuando se hacen un permanente. Regularmente se desnaturaliza la proteína del pelo, ¿sí? De tal manera que todo el pelo queda así como lavado, se rompen sobre todo algún tipo de enlace. Bueno, no se rompen enlaces, son interacciones a final de cuentas, son un poco más débiles, pero a final de cuentas eso lo que permite es moldear el pelo, por ejemplo. En este caso el proceso es completamente irreversible, en el otro caso no. En este caso, si nosotros tenemos así la clara de huevo ya blanca, pues básicamente nos sirve para comerla o no. Ahora, en este caso en particular, solo como warning, así solo como advertencia, esto no se puede comer. Lo único que nosotros tenemos es cómo se puede desnaturalizar, por ejemplo, una proteína solamente por la presencia del alcohol. Y esto a final de cuentas, pues sí, créanme, también pasa, por ejemplo, en el organismo, en nosotros, sobre todo cuando el consumo de alcohol puede ser demasiado alto. Y esto además son proteínas, sobre todo a nivel neuronal. Que hemos provocado la desnaturalización de la proteína del huevo. Y entonces, este tipo de cosas, por eso luego a veces, no solamente es el proceso de deshidratación que ocurre y que causa, pues aparte la resaca, sino también dolor de cabeza y muchas otras cosas más, sino que en el proceso, sobre todo si lo hacen de manera muy continua, puede causar daños que pueden ser irreversibles, sobre todo a nivel del hígado y también a nivel del cerebro, ¿no? Y sistema nervioso central y cosas por el estilo. Entonces, este tipo de cosas, a final de cuentas, si nosotros tenemos todo en condiciones ideales, ¿sí? Entra el sustrato, como se ve en la parte de la transparencia, viene para acá, la enzima o el catalizador lo reconoce, se acopla, lo rompe y todos vivimos en armonía. O sea, se encuentra todo en armonía dentro del organismo, ¿no? Y eso, pues, es probablemente el catalizador más perfecto. Y es a lo que la gente que nosotros desarrollamos este tipo de cosas en el laboratorio nos quisiéramos acercar. Porque además, esto no solamente no requiere altas presiones, no requiere altas temperaturas, se lleva a cabo a temperatura corporal, en presencia de agua, que es probablemente el disolvente más verde que pudiéramos tener, y también en condiciones atmosféricas, pues las que tenemos todo el tiempo, ¿no? No se afecta por el agua, ni mucho menos, al contrario, se ve promovida por eso, ¿no? Y este es uno, ¿no? Y entonces aquí, este es otro video que también en un momento dado que tuviéramos un poquito más de tiempo, sería muy interesante verlo, sobre todo para ver todos los tipos de enzimas o los enzimas más importantes que nosotros tenemos en el organismo y ver, por ejemplo, cómo se llevan a cabo, ¿no? Por ejemplo, la gente que sufre de diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, pues se tiene que estar inyectando insulina, ¿no? Y muchas ocasiones es, a pesar de que no es una enzima, sino más bien es una hormona, puede funcionar muy bien, sobre todo se obtiene de diversos animales o bien se produce de manera en un laboratorio a través de sistemas catalíticos utilizando justamente enzimas de este estilo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas lo vamos a saltar un poquito porque por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo luego tenemos otro tipo de catálisis como la catálisis homogénea, ¿no? Esto ocurre cuando nosotros tenemos todo en una misma fase, es decir, por ejemplo, un agua de limón. Tengo azúcar, que tengo el limón y que tengo el agua y todo, no se puede notar una diferencia entre uno y otro. A diferencia de lo que vamos a ver más adelante, que es la catálisis heterogénea, que es como, por ejemplo, cuando ustedes ponen arena en agua.
Se puede ver perfectamente dos fases en la cual yo tengo un sólido y tengo un líquido, y ese tipo de cuestiones de todas maneras funcionan. Pero bueno, vamos a ver primero la parte de la catálisis heterogénea. Esto normalmente se utiliza para algo que se denomina química fina, mucho sobre todo en la parte de la industria farmacéutica. Esto, por ejemplo, en un momento de esta simulación, a lo mejor no les dice nada. Esto yo se los voy a decir en los términos en los que son, es un catalizador de tipo Ziegler-Natta, es un circornoceno, y a final de cuentas lo que tenemos acá es una molécula de etileno con un grupo metilo que migra directamente a esa molécula de etileno para generar algo que nosotros llamamos polipropileno, ¿sí? O polietileno, que también para este catalizador sirve para lo mismo, para generar polietileno y polipropileno. ¿Qué es lo que generamos con eso? Con los plásticos fundamentales. Prácticamente todo lo que tengan ustedes alrededor o es polietileno o es polipropileno, de alta o baja densidad, dependiendo de qué tan grande es la cadena del polímero que yo tenga, ¿sale? Y esto a final de cuentas, ¿para qué es lo que sirve? Sobre todo para muchos productos de comodidad, como por ejemplo, pues todo esto que tenemos acá, desde juguetes, la parte del céspol que nosotros tenemos en el lavabo, todas estas cosas que estos se volvieron muy comunes ahora, sobre todo en la parte de la pandemia, hacer tuberías, sobre todo para la parte del agua, juguetes, toppers, hilos, donde están sentados en muchas ocasiones y es de plástico, etcétera. Estamos rodeados y eso por eso luego surge la visión romántica de que dicen, ¿dónde está la química? Pues solamente voltea la cara y ver y todo lo que te vas a dar cuenta, todo está basado a través de la química. ¿Sale? Y muchas ocasiones, mucho de ello sobre todo tiene que ver con mucho de la generación de polímeros, ¿sí? Este es otro ejemplo, que por ejemplo también es un compuesto a base de otro metal, el otro tenía zirconio, ZR, este tiene rodio, RH, donde a final de cuentas, si ustedes alcanzan a ver, esto es un anillo, aquí tiene un átomo de azufre y es un anillo de 5 miembros, es como si tuvieran un pentágono a final de cuentas. Y esto lo que hace es solamente romper la parte con este metal, de este enlace carbono-azufre. Esto también dicen, ¿y eso como para qué me sirve? Pues bueno, fundamentalmente es uno de los procesos más importantes dentro de la industria petroquímica, sobre todo para algo que se llama la parte de un proceso que se llama HDS o hidrodesulfurización, que es básicamente quitar la parte del azufre de la gasolina y que, bueno, del petróleo en general y de la gasolina como particular, y que al final de cuentas cuando ustedes vayan a cargar su coche con gasolina, no lleve azufre y no estropee la maquinaria, pero primeramente la parte del convertidor catalítico que ustedes tienen ahí. Este átomo de azufre inocente que nosotros tenemos aquí, básicamente se puede acumular como la margarina luego se acumula en las arterias y tapar ese convertidor catalítico, de tal manera que a final de cuentas no va a funcionar para hacer las funciones que requieren dentro de ese motor de combustión interna, ¿sale? Este mismo compuesto es uno, hace rato que les hablaba yo de Jeffrey Wilkinson con la parte del ferroceno, este compuesto se llama el compuesto catalizador de Wilkinson, ¿sí? Y este compuesto, o sea, también es un átomo de rodio que también si ustedes van a las joyerías, van a encontrar mucha joyería de rodio que tiende a ser considerablemente más caro porque es uno de los metales preciosos, menos abundancia en la corteza terrestre, pero esto sirve para hacer catálisis. Y también este tipo de compuestos, este en particular, sirve para hacer un proceso de hidrogenación, que de hecho normalmente si ustedes van al cine, pues se van a comprar unas palomitas que son de mantequilla, que realmente no son de mantequilla, son de margarina, y este tipo de cosas, pues dependiendo, luego a ver si es su cumpleaños, pues les van a poner el refill gratis, pero pues normalmente si ustedes están jóvenes no pasa absolutamente nada, pero conforme vamos avanzando en la edad, debemos de dejar de consumir esto porque se va acumulando en las arterias y causa una enfermedad que se llama arteriosclerosis. Y entonces eventualmente eso causa males cardíacos, sobre todo porque falta de flujo sobre la parte del organismo, puede crear embolias y una serie de condiciones más allá de eso. Entonces, la química es muy buena, siempre y cuando la entendamos y nos facilita mucho las cosas, pero también tenemos que tener claro cuándo sí y cuándo no con determinadas cosas. Luego, esta parte de la catálisis heterogénea, que ya les decía yo, donde la parte del catalizador y el reactivo no se encuentran en la misma fase, pero de todas maneras eso ocurre. Y eso puede ser que el catalizador la mayor parte de las veces siempre es en estado sólido, como esto que nosotros tenemos aquí es un catalizador que normalmente esto se utiliza mucho en la parte de la industria, particularmente en la industria petroquímica. Este es el mismo proceso que les había yo enseñado hace rato con la parte de la simulación que se llama HDS, pero en este caso esto se pega básicamente a la parte de la superficie, se rompe y sale, ¿sí? Esto se ve muchísimo más en esta parte de la simulación. Aquí se ve mucho más claro la parte del anillo de 5 miembros, cómo se pega aquí. Eventualmente sale todo esto que es la parte del hidrocarburo y el azufre se queda pegado. Pero como se queda pegado, a final de cuentas eso que trae como consecuencia que eventualmente el catalizador no va a servir durante mucho tiempo para lo que yo quiero hacer. Entonces el catalizador se tiene que sacar, se tiene que llevar a cabo un proceso en el cual se quita toda la parte del azufre que se juntó dentro de la parte del catalizador y a lo mejor pudiera funcionar, ya no funciona al 100%,
pero puede seguir teniendo un tiempo de vida media pues bastante bueno como para poderlo reciclar. Muchas ocasiones ya no se puede, hay que poner más catalizador nuevo, y es una de las grandes desventajas que se puede tener con esta parte de los catalizadores heterogéneos. Y bueno, dicho eso, se han hecho un montón de esfuerzos, sobre todo como para poder optimizar esto. Es un proceso tan importante la parte de la catálisis, que hoy en día se hacen cosas tan bonitas como este tipo de cosas que están aquí. Ellos se denominan MOFs o entramados moleculares, o como luego lo dicen en inglés, el MOF es Metal Organic Framework. Básicamente son compuestos orgánicos en los cuales tienen moléculas, tienen átomos metálicos, y todo esto realmente a final de cuentas a través de estos canales pueden llevar a cabo ese proceso catalítico, que es diferente a los anteriores. No solamente es en la superficie, no solamente es de manera íntima en contacto con el metal, sino que ahora todos estos canales pueden servir como para que yo pueda hacer ese proceso catalítico. Y se pueden hacer un chorro de cosas también con eso, ¿no? Que a final de cuentas, como les mencionaba, esto no tiene plomo primero, que es una otra cosa que no lo voy a mencionar en esta ocasión, pero sobre todo que no tenga el azufre, ¿sale? O que sea muy bajo en azufre, ¿sí? Y este otro que, por ejemplo, es todavía más caro, ¿sale? Que dice es un trabajo en azufre. ¿Sale? Que eso normalmente también, esto es muy importante porque de esa manera no generamos tanto contaminante como por ejemplo ácido sulfúrico o ácido sulfídrico en el medio ambiente, que antes causaba la famosa lluvia ácida, y que por ejemplo con el CO2 que se produce todavía se produce ácido carbónico, y eso es lo que no queremos hacer. Bueno, déjenme brincar un poquito esto porque esto es más aplicado a la parte de fármacos para poder llegar. Lo único que quiero que sepan aquí es que como lo podemos hacer de manera muy sencilla, y la verdad es que la parte del conocimiento se va acumulando, ahora lo podemos hacer de manera enantioselectiva. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo en la parte de química fina, yo puedo hacer que dos moléculas que puedan tener una actividad óptica, o que la única diferencia es cómo giran la luz polarizada en un equipo, ¿sale? Ahora yo puedo hacer solo uno de esos. O sea, nos hemos vuelto tan inteligentes para poder hacer esto, que ahora lo puedo hacer. Y sobre todo quiero que pongan atención a cómo esta molécula se va a acabar moviendo, ¿sí? Para poder acomodarse en una forma que el metal le indica cómo se tiene que quedar. Y esto en alguna otra ocasión a lo mejor podemos hablar de ello, que es la parte del omeprazol y el esomeprazol. El omeprazol es bien barato, el esomeprazol es mucho más caro, pero es más eficiente todavía, ¿sale? Y bueno, aquí hay ejemplos, que esto me lo voy a brincar un poquito más rápido. Esto es una cosa que ocurrió un desastre, sobre todo por ahí de los años 70, que es una cosa de talidomida que se le daba sobre todo a las mujeres embarazadas para evitar los males que les ocurren sobre todo en las mañanas, y eso evitaba, por ejemplo, el desarrollo de los miembros tanto superiores como inferiores del producto que estaba en gestación. Y qué bueno, se vino a resolver, a final de cuentas se entendió que justamente era producto de que se tenía esa mezcla entre las dos moléculas, digamos, que son quirales, ahorita del concepto a lo mejor, luego que sirva como una provocación para que busquen la definición, pero por ejemplo, se resolvió a través de este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, ¿cómo hacemos la parte de la química? En el laboratorio, pues bueno, en las industrias se hace una planta química, en el laboratorio lo hacemos con reactores de estos, ¿no? Pues hay chiquitos, de aproximadamente 50 mililitros, 150 o 100 mililitros, 250, un litro, etcétera, ¿no? Y este manómetro que nosotros tenemos aquí, inclusive ustedes lo pueden ver en cocinas económicas o más bien restaurantes muy grandes, se los ponen a las ollas express, donde hacen los frijoles o donde promueven que la cocción, sobre todo del platillo que estén preparando, pues se lleve a cabo de manera más rápida, ¿no? En la industria, pues bueno, es esto, ¿no? O sea, aparte refinerías, empresas que van a hacer polímeros, etcétera. Y esto es más o menos como va todo este tipo de situaciones ahí. ¿Cómo lo hacen ustedes? Prácticamente todos los días, a menos que vengan caminando a donde ustedes estudian. Pero si viajan en auto, lo más probable es que tengan este convertidor catalítico aquí. Ya se los mencionaba yo hace rato. Y este convertidor catalítico funciona de esta manera, o sea, al final de cuentas quemamos gasolina, que son hidrocarburos, y yo meto, pues bueno, hidrocarburos que no se consumen o no se queman de manera eficiente, y al final de cuentas lo que saco es hidrógeno. Bueno, más bien esto es hidrocarburos, luego tengo el monóxido de carbono y tengo gases nitrosos. Azufre omito que no los tengo, sale nada más por una cuestión mera de que yo estoy pensando que ya quité toda la parte del azufre. Pero el hidrocarburo que entra, que antes lo soltaban los microbuses o todos los camiones, todos los coches, ahora lo transformo directamente en agua, en dióxido de carbono, y los gases nitrosos que me generaban ácido nítrico, los convierto en nitrógeno. Y es una cosa maravillosa. Además, otra de las cosas es que la eficiencia de este convertidor catalítico depende del contenido de metales que yo tenga allí. Y por eso los coches de gama más amplia, pues por supuesto, traen un convertidor catalítico mejor, pero pues porque tienen platino, tienen paladio y tienen rodio. De hecho, por ejemplo, alguna vez yo comentaba de broma que si alguna vez alguna persona se pudiera
realmente encontrar la forma de poder separar los metales preciosos que nosotros tenemos ahí, convendría muchísimo más que robarse todo el coche, solamente la parte de los convertidores catalíticos. Pero bueno, no hay que sacar ideas. Esto, pues como les decía, generaba la lluvia ácida, que eso probablemente ya ni siquiera le correspondía a su generación, ya les tuvieron que preocupar por eso. Pero en algún momento la gente, sobre todo los urbanistas, estaban muy preocupados, ¿no? Porque muchos de los monumentos históricos que tenemos en la Ciudad de México y en prácticamente todo el país, hablamos por ejemplo de zonas como Zacatecas, la zona de Mérida, que llovía mucho, se tenían todos estos gases de efecto invernadero, el SO2, el NO2, CO2, que generaban ácido nítrico, sulfúrico y carbónico. Entonces estaban afectando mucho las construcciones, entre ellas, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Hoy en día ya no lidiamos tanto con ese problema. Se siguen generando cantidades, pero ya no son tal grado que puedan afectar realmente la parte de las construcciones que tenemos, ¿no? Y bueno, esto probablemente defina mucho de dónde estamos ahora, por ejemplo, en la parte de la organometálica y la coordinación, para esa parte de catálisis, y que sirve, pues bueno, para las cosas alimenticias, fármacos, químicos finos, muchos intermediarios, petroquímicos, control de la contaminación, celdas de hidrógeno, que es una cuestión fundamental hoy en día, si queremos ir a la sustentabilidad, pero algo que es mucho más importante en esta parte, donde nosotros queremos utilizar fuentes alternativas de energía a través del uso de catálisis como la heterogénea, la homogénea y la enzimática, ¿sale? Maestra, me gustaría si usted, si fuera posible, echarme otros 10 o 15 minutos para ver la parte de química verde, pero usted diga. Pues sí, profesor. Estamos en tiempo, pero unos 5 minutos más, si usted gusta. Venga, y en todo lo demás lo discutimos. Estupendo. Perfecto. Venga. Gracias. Entonces, siguiendo sobre esto, química verde, ¿sale? Y esto es probablemente lo más verde que tengamos, la rana René, ¿sale? Que es mi interfase para que yo pueda cambiar de un tema al otro. Bueno, química verde. Esto, en algún momento, esto es solamente una charla, pero yo quiero que lo vean, porque esto normalmente es una ecuación que define básicamente lo que nosotros queremos hacer con esto. Y esto fue propuesto en 1971, sobre todo para ver cuál era el impacto de la población, del crecimiento poblacional en el planeta. Entonces, pues debíamos de preocuparnos, ¿no? Porque estábamos creciendo pues, de manera descontrolada, básicamente, ¿sí? Como a lo mejor habían visto esto, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es una película que va de agentes mecánicos y cosas así por el estilo, en el cual eventualmente un señor trata de deshacerse de más de la mitad de la población mundial, porque él dice que somos como un virus y una cosa así. De todas maneras, tengo un pedacito de video ahí. A final de cuentas, la ecuación lo que define es esto, ¿sí? Es una cosa que dice impacto, el impacto ambiental que tiene la población versus la población, los factores que afectan. Otra cosa que se llama el factor A, que se llama la afluencia. Y esto que es la parte tecnológica, que es lo único que realmente nosotros podemos modificar. Esto depende de la cantidad del ingreso económico y de la población que tengamos, y esto es la cantidad de contaminación que generamos en función del dinero que nosotros tenemos. Y esto además, esto es lo único que además, esto está regido por la parte termodinámica, y con la termodinámica no podemos variar, se puede o no se puede y listo. Esto inclusive tiene factores como el arte, la educación y un montón de cosas que realmente desde el punto de vista de la sustentabilidad es una cosa que se tiene que tomar muy en cuenta. O sea, sobre todo la parte de la educación tiene que ver con la tecnología y es una de las herramientas fundamentales, sobre todo para que nosotros no lleguemos a ese 1.5 o 2 grados en el cual ya va a ser irreversible, sobre todo la parte, e imposible la vida en el planeta. Entonces, déjenme brincar esto. Esto nos lleva a esto, la Agenda 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable que nosotros tenemos a través de la Organización de las Naciones Unidas, que entre ellos, pues bueno, viene de la pobreza, porque si hay un poco de equidad, que no haya hambre, salud, bienestar, etcétera, pero dentro de todo esto, o sea, todo esto lo que engloba es que nosotros podamos manejar sobre todo los recursos de manera sustentable o sostenible. ¿Cómo debe de ser esto? Este año nos acabamos todos los recursos naturales que teníamos disponibles para todo el año, para toda la población en junio, ¿sí? Eso quiere decir que ahorita ya estamos viviendo de prestado del año que entra, y eso es también por una falta de control en la natalidad, y estamos creciendo de manera exponencial, como todo el tiempo, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas se tienen que controlar, además de otras cosas que, por ejemplo, todo lo que les mencioné hace rato relacionado con la catálisis para productos finos, sobre todo en la parte de fármacos, ha hecho que, por ejemplo, el nivel de vida haya crecido, pero sobre todo que la expectativa de vida haya crecido, por ejemplo, en aproximadamente 20 o 30 años, de 50 a 55 años, hasta aproximadamente entre 80 y 90 años. Entonces, una persona que vive más tiempo, por supuesto que consume recursos durante mucho más tiempo. Entonces tenemos que empezar a resolver y tener que equilibrar esto, si no también esa es otra cosa, que hay una película que se llama en inglés Soylent Green,
o cuando el destino los alcance. Eso de cuando el destino nos alcance era porque ya no había que comer y a todo mundo le decían que se iba a un lugar mejor. Y vendían unas galletas, unas barras nutritivas o como estas barras deportivas que venden que se llamaban Soylent Green. Por supuesto, al final de cuentas, no quiero dar spoilers, pero espero la encuentren y la vean, las barras estaban hechas de seres humanos. Y normalmente pues agarraban a las personas que ya estaban, digamos, tenían más edad para irse a otro lado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones normalmente pues es lo que se trata de evitar, porque hay una cuestión moral, religiosa y un montón de otras cosas, y entonces dentro de esto, ustedes ven nuevamente la parte de la catálisis, queremos tener fuentes renovables, sobre todo para poder hacerlo, algo que son todo esto, que son los principios fundamentales de la química verde, pero esto al tope de lo que está, de tal manera que reduzcamos la cantidad de desechos, que tengamos una fuente de energía más eficiente, que es lo que se busca con la eólica, la solar, etcétera, y luego de tal manera que eso nosotros podamos generar productos que sean biodegradables o degradables, de tal manera que no causen mal al medio ambiente, y sobre todo una parte fundamental donde hagamos todos estos procesos muchísimo más eficientes. Esto pues solamente que, no quiero que vean toda esta parte, solamente aquí, ¿qué beneficios trae? Bueno, una de las cosas fundamentales, recordemos que estamos en un sistema en el cual hay que generar dinero, y el más grande es un beneficio económico, es decir, vamos a tener productos que por supuesto el gran problema es que salen más caros, y entonces es cómo convenzo yo a la población desde el punto de vista sobre todo de propaganda, que consuman un producto verde en lugar de consumir un producto que contamina muchísimo más al planeta, pero que sale más barato, ¿sí? Entonces, esto va a reducir, pues, por supuesto, el consumo de energía, va a reducir los costos de producción, a final de cuentas, va a generar menos residuos, vamos a generar menos accidentes, inclusive desde el punto de vista de la producción, van a ser productos considerablemente más seguros y vamos a tener lugares mejores en los cuales nosotros vamos a poder vivir, porque si nosotros pudiéramos tener ese desecho de la basura, que no necesitan un tratamiento, como ocurre con muchos de los polímeros que todavía no se pueden tratar, como por ejemplo las llantas, que no sabemos todavía qué hacer con ellos, hay muchas alternativas y la gente está trabajando en eso, pero de todas maneras tenemos que seguir trabajando en estas cosas de tal manera que podamos avanzar. Y entonces en esto, ¿no? Algo, la definición sobre todo, que esto es una cuestión más de conciencia, a pesar de que aparece en un artículo de química, dice que específicamente la parte de la sustentabilidad, dice, es el desarrollo, ¿sí? Necesario sin comprometer las generaciones futuras, el desarrollo de las generaciones futuras, ¿sí? Dice, es el tipo de desarrollo, ¿sí? Que cumple con las necesidades o satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer el futuro de las generaciones que vienen. Entonces, es una cosa bien interesante desde el punto de vista filosófico, ¿sale? Y luego dice aquí, por otro lado, la química verde es una aproximación al diseño, manufactura y uso de productos químicos para de manera intencional, y eso es muy importante, de manera intencional a través de la química verde, reducir o eliminar los peligros químicos que tiene, donde el objetivo fundamental de la química verde es crear químicos más seguros, mejores, escogiéndolos a través de las mejores materias primas y los mejores procesos químicos de síntesis, con el objetivo de reducir cualquier desecho que se pueda generar. Y eso está puesto en este artículo. Bueno, pues está en inglés, pero en algún momento lo podemos ver de una manera más sencilla, ¿no? Y entonces vienen no 10 mandamientos, son 12 mandamientos de los principios, los 12 principios de la química verde. Dentro de todos ellos, todo esto, prevenir, que es una cosa fundamental, pero la potenciación de la catálisis y sobre todo la parte de generar procesos biodegradables es una de las cosas más importantes que se tienen que hacer aquí. Y luego, bueno, viene toda esta parte de la catálisis, que ya lo mencionamos. Esto es echarle más flores a la parte de la catálisis que también está allí, pero empezar a escoger cosas que fueran importantes, sobre todo como disolventes, en lugar de utilizar algo que puede contaminar, empezar a utilizar agua. Hay una serie de polémicas alrededor también de utilizar agua, porque el agua, a final de cuentas, si está contaminada y se va a los mantos freáticos, pues también puede causar contaminación a más largo plazo. Pero dentro de ellos, uno de los disolventes fundamentales, el cual se ha puesto, pues es justamente el agua. Eso es algo en lo que mucha gente está trabajando, pero luego te dicen, a ver, ¿cómo voy a hacer reacciones en agua si la mayor parte de los compuestos orgánicos que utilizo no son solubles en agua? A ver, y entonces es todo lo que hacemos todos los días. Por ejemplo, la laurilsarcosina o el lauril sulfato de sodio, que son primos, esto lo usan ustedes todas las mañanas y al menos 2 o 3 veces al día lavándose los dientes. ¿Y qué es lo que hace? Pues estas cosas, estas colitas largas son empáticas con la parte de la grasa y esto que está acá es empático con las partes que son más solubles en agua. Estos solubles en grasa, estos solubles en agua, y esto es lo que tienen la mayor parte de los detergentes, el dodecil sulfato de sodio, y luego a final de cuentas tenemos sistemas micelares que por ejemplo muchas de las chicas la utilizan para quitarse, el maquillaje, y todo este tipo de cosas que nosotros tenemos acá,
que de hecho si ustedes hoy en día dejan remojando la ropa, por ejemplo en el Persil o en el Tide, por ejemplo, o en el Tide, lo que tienen a final de cuentas, si lo dejan ahí toda la noche, al día siguiente el agua huele feo, dicen huele así como a podrido. ¿Eso es por qué? Porque ya hemos mejorado inclusive la parte de las formulaciones de esto, donde no solamente tenemos la parte de química, ¿sí? Como son este tipo de compuestos que se denominan tensoactivos y que tienen una aplicación enorme, ¿sí? Sino que estas cosas además ya llevan enzimas, que es justamente para poder disolver muchas de las grasas que tenemos allí, igual que muchos de este tipo de cosas que están acá, que utilizamos, por ejemplo, para nuestra limpieza diaria. Entonces, y estas toallitas que, bueno, todo va a depender de cuánto quieran gastar ahí, ¿no? Y esto, déjenme pararlo un poco aquí porque traen una serie de sonido, pero al final de cuentas quiero que lo vean acá, porque esto que tenemos acá es una micela, y esto es lo que se forma, y esto es como la estructura que tenía el virus del COVID, y que entonces dijimos, ¿sabes qué? Lavémonos bien las manos con los detergentes, como el dodecil sulfato de sodio. ¿Qué es lo que hago yo? Romper todo el sistema micelar, sacar toda la parte del RNA que tiene el virus adentro y matarlo de alguna manera. De tal manera lo aniquilo completamente y ya no tiene la función que normalmente podría llevar a cabo si se quedara dentro del cuerpo. Ese tipo de cosas tan fundamentales fue lo que nos salvó, digamos, a muchos, solamente lavarnos las manos con la parte del dodecil sulfato de sodio. Entonces, esto tiene un papel fundamental, pero muchas ocasiones hay fármacos que no son solubles y entonces dicen, ¿cómo lo voy a meter al organismo para que llegue donde yo quiero? Pues ahora voy de atrás para adelante. Ya vi que yo puedo romper una micela con dodecil sulfato de sodio, pero sé cómo crear la micela a través de utilizar dodecil sulfato de sodio o lauril sarcosina o lauril sulfato de sodio. Pues entonces ahora lo encapsulo, porque así es como llegan los virus a mi organismo, lo encapsulo, lo meto, formo una micela, sale que es toda esta bolita, y esto de aquí cuando llegue al punto donde va a llegar por el cambio de acidez o basicidad, va a soltar el ingrediente activo, y es una maravilla pensar en ese tipo de cosas. Entonces son sistemas micelares que en muchas ocasiones vienen para diversos fármacos, de tal manera que yo lo tengo así, y en este caso es para soltar un catalizador, pero puedo soltar fármacos, puedo soltar hormonas, puedo soltar un montón de cosas que a final de cuentas me sirvan. Y bueno, maestra, yo creo que lo voy a parar un poquito por aquí. Al final de cuentas, déjenme avanzar un poco en algo que les quería mostrar aquí, sobre todo por la preocupación desde el punto de vista social que podemos tener con este tipo de cosas, en la cual, por ejemplo, sobre todo en términos más sociales, digamos, esto de aquí. Y con esto yo creo que voy a concluir. Esto, hace aproximadamente 5 o 6 años, esto fue emitido realmente por el Vaticano, ¿sí? Y es una encíclica que básicamente lo que dice es que pues, la misma iglesia está preocupada por la situación ambiental y sobre todo por la cuestión de calentamiento global y cómo podría afectar a toda pues, la vida de manera global en el planeta. Yo, no es un cliché ni mucho menos, yo no soy muy religioso, pero cuando la religión se empieza a preocupar y se empieza a poner del lado de la ciencia, hay que tomarla en cuenta. Son cosas que normalmente no ocurren durante mucho tiempo, la historia no lo ha contado de esa manera, pero por ejemplo lo que dice tal cual, independientemente del alabado sea mi Señor, etcétera, y todo el asunto aquí, dice esta hermana que se refiere a la tierra, dice clama por el daño que le provocamos a causa del uso responsable y del abuso de los bienes que pues el creador, quien sea para las diferentes religiones que hay, ha puesto en ella, ¿no? Y hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. Esta frase, de hecho, yo la he leído en tratados, por ejemplo, de Federico Engels, y es básicamente ya no meterse en cuestiones políticas ni religiosas, sino simple y sencillamente en tomar conciencia como, pues, como un conjunto que somos en términos de la humanidad. En que crezca o que pase o que haya ocurrido lo que haya pasado hasta ahora es consecuencia de lo que hemos hecho, pero también tenemos sobre todo la capacidad como para poderlo resolver, tenemos la ciencia para poder hacerlo. Este tipo de cosas tienen que ir siendo sembradas básicamente en generaciones, sobre todo entre más jóvenes mejor, sobre todo para que vayan entendiendo toda la parte del consumo racional y el consumo sustentable de prácticamente todo lo que nosotros tenemos disponible en el planeta para que de esa manera se pueda utilizar. Eso va a llevar no solamente toda la parte del desarrollo tecnológico al desarrollo de la química verde, sino eventualmente toda esa parte de sustentabilidad o sostenibilidad que nosotros nos podemos referir de diferentes formas para que nosotros al final de cuentas podamos seguir teniendo. O no nos olvidemos que hasta ahorita, independientemente de las misiones que hay a Marte o a otros planetas más para allá, realmente el único lugar que podemos llamar casa es este.
Entonces, este es el único lugar que tenemos que cumple con las características fundamentales para que podamos existir. Esto es como una cuestión de reflexión, insisto, yo no tiene nada que ver con religión. Y pues nada, o sea, les agradezco mucho, colegas, profesores, muchísimas gracias, y ahora que pues bueno, ya estamos cerca de los Día de Muertos, pues los dejo con esto, que a pesar de que nuestro equipo vaya mal, sigo siendo fan de los Pumas. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, dudas o etcétera, si el tiempo lo permite, podemos hacerlo, y si no, de todas maneras tienen mi correo electrónico, que de hecho, pues se los vuelvo a poner por aquí, permítanme tantito, para que lo puedan tener, y ahí me puedan mandar las preguntas o inquietudes que tengan al respecto de estas cosas, y en un momento dado, pues las podemos resolver, ¿no? Maestra, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, gracias por el tiempo, y nuevamente una disculpa, pues, por la parte del tiempo. Muchísimas gracias. Por el contrario, doctor David, muchas gracias. Ha sido muy extenso, pero a la vez muy llevado a lo cotidiano, a lo actual, tratando de que nuestros estudiantes comprendan. Lo hizo usted de esta manera, muy llevado a lo cotidiano, y es muy interesante. Tenemos aquí algunas pocas preguntas, pero valdría la pena. Nos dice nuestro estudiante Carlos Manuel, entonces las enzimas son proteínas descomponedoras, le pone él de esa manera. A mí me encanta el concepto. Sí, son proteínas que van a acabar destrozando cosas, pero de manera muy particular, o sea, solamente un sustrato en particular, y lo van a romper para que te nutras mejor o para que tu sistema funcione mejor. O sea, siempre son enzimas que van a funcionar bien. Muy bien. Aquí también Constanza Villanueva dice, doctor Morales, su ponencia muy interesante y excelente. ¿En cuánto tiempo cree usted que se puedan reemplazar los productos que utilizamos cotidianamente para limpieza en casa por productos verdes? Gracias por su atención. Bueno, Citlali, ya hay esos productos, ¿no? El gran problema es que tenemos, hoy en día todo esto está regulado por las economías. Son considerablemente más caros, muchas veces mucho más caros, pero vale mucho la pena. O sea, no solamente es por la cuestión del cuidado del planeta, sino porque también te dañan menos las manos, utilizas cantidades más pequeñitas, y eso luego a veces hay que ponderarlo muchísimo, ¿no? Realmente cuando nosotros vamos al mercado, luego a veces vamos con tanta prisa que agarramos lo que ya conocemos o agarramos lo que está más barato. No necesariamente, como luego dicen también los comerciales, luego lo barato puede salir caro. Vámonos acostumbrando, sobre todo con toda la parte de la cultura que ustedes están ganando y la que van a ganar más posteriormente, a leer qué es lo que tienen las cosas, y sobre todo comparar precio, calidad, y sobre todo el performance que va a tener el producto para lo que nosotros lo queremos usar, ¿no? Sí, muy bien. Aquí también Moisés Gómez dice, excelente presentación, ejemplos muy efectivos que complementan los temas que revisamos en los cursos. Muchas gracias. Y bueno, pues por el tiempo tenemos que terminar, y agradecer al doctor David por tan interesante ponencia, a todos los presentes por su asistencia y participación. Y gracias. Y el ingeniero Cuellar tiene algo que agregar, la maestra Margarita. Sí, muchísimas gracias. Pues antes que nada, pues agradecer al doctor David Morales su participación, su buena plática, sus comentarios tan fáciles de irlos tomando. Pues le comento que varios profesores ya están con sus grupos escuchando la plática, y en uno de los casos, pues en el auditorio de uno de los planteles en el Azcapotzalco están los alumnos en varios grupos ahí viéndolo y escuchándolo. Entonces, pues la idea es esa, es compartir nuestros espacios para que ustedes puedan acercarse más a nuestros alumnos de bachillerato, el que tener estas ideas, porque muchas veces pues no sabemos desde el bachillerato qué podemos alcanzar y qué está sucediendo en estos niveles, ¿no? Y pues bueno, con la experiencia, creo que el hecho de haber visitado otros lugares, otras culturas, otras formas de realizar las cosas, pues nos permite nutrirnos, y bueno, qué mejor que de viva voz nos lo pueda dar. Entonces, pues
es muy, muy agradable para nosotros tenerlos a ustedes aquí y compartir, que nos compartan parte de su entender de la vida, ¿no? Muchísimas gracias también a la maestra Alma Cortés, en representación de la Secretaría del Instituto de Química en la parte de apoyo a la vinculación a esta, ya se me fue la onda, en toda esta parte de divulgación y por parte de nosotros como secretario auxiliar de Ciencias Experimentales de CCH, pues les agradecemos mucho la presencia a todos los jefes de sección y dejo las últimas palabras a la maestra Margarita Pacheco y pues muchísimas gracias, un fuerte aplauso al doctor David Morales. Con Gracias. mucho gusto, y estén atentos, porque ahí viene una parte, hay una red de sustentabilidad de la UNAM. Se están organizando cursos y diplomados en toda esta parte de química verde y sustentabilidad, justamente para promover todo esto, sobre todo, no solamente teóricos, sino desde el punto de vista experimental en los CELADINES. Entonces, de eso ya viene, de hecho ya se hizo la parte del primer diplomado, y eso viene considerablemente más fuerte, ¿no? Esperamos verlos por ahí, que yo estoy más o menos involucrado en ese tipo de cosas. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor David Morales. Gracias a todos los profesores que se conectaron y a los alumnos. Alma Cortés, muchas gracias. Y les comentamos que se les enviará el vínculo con la grabación para que puedan revisarla posteriormente. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta luego. Colegas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Bye, bye. Bye, bye.